Hola profesora, yo le voy a hablar acerca de la teoría de Martha Rogers y cómo influyó esta en la vida y en la enfermería como se conoce hoy en día. Ahora les voy a hablar acerca un poco de Martha Rogers. ¿Quién fue? Bueno, fue una enfermera, investigadora teórica y autora estadounidense. Esta misma nació el 12 de mayo de 1914 en Dallas, Texas. A este personaje se le conoce como la autora más original sobre su teoría llamada los seres humanos unitarios. Martha Rogers dio directrices claras para la formación del personal de enfermería en el marco de la teoría de los seres humanos unitarios. Ahora bien, su modelo expone valores, creencias del ser humano, en donde habla claramente sobre el proceso mediante el cual se atiende al paciente, respetando todas sus ideologías que este mismo hace presente al momento de ingresar al hospital. Al igual que Rogers también dejó claro que la enfermera debe de aplicarse día con día o fortalecerse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que nosotros como personal de enfermería día con día debemos de aprender. Rogers dejó claro en su teoría que las enfermeras deben de tener una formación de por vida por lo mismo de los cuidados que se deben de hacer conforme a las generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más vaya evolucionando la enfermería, más cuidados se deben de especializar. Por decir, cuando antes nosotros como enfermeros nada más hacíamos curaciones, vendábamos o cosas así, ahora en una cirugía después del posoperatorio, nosotros como enfermeros debemos de estar al pendiente de todas las reacciones que esta misma operación puede traer al paciente y así tener unos cuidados muy pero muy oportunos. Bien, la ciencia de Rogers se ramificó a partir de la antropología, física, psicología. Si bien la ciencia de Rogers se fundamentó en la astronomía, psicología, sociología, física, matemáticas y antropología de la rama de las ciencias de la salud. Gracias a esta teoría de Rogers marcó un antes y un después en cómo nosotros como personas vemos cómo las enfermeras trabajan en su día a día con el paciente. Esto que quiere decir que antes las personas veían a la enfermera o al enfermero como el asistente del médico. Ahora no. Ahora entre el médico y el enfermero se unen y trabajan entre sí. ¿Por qué? Porque al momento de que el médico hace una operación, el enfermero ya debe de estar listo para hacer los cuidados paliativos o los cuidados debidos al paciente para que éste mismo tenga una rehabilitación pronta y se siente de una forma más segura en el hospital, trayendo como beneficios una buena atención hospitalaria. Rogers trabajó en metaparadigmas, los cuales es campo de energías, universo de sistemas abiertos y patrones, en donde el campo de energía quiere decir que cuando el paciente recibe una buena atención hospitalaria, este mismo va a traer como una buena vibra al hospital, va a tener como que su energía al tope. ¿Por qué? Porque cuando un paciente es mal atendido, es tratado de una forma muy grosera, este paciente se va a sentir no estable o va a empezar a bajar su ánimo, no se va a recuperar de una forma muy eficiente, como cuando nosotros tratamos a un paciente como se merece y como debe de ser tratado siempre en un hospital. ¿Por qué? Porque nosotros como enfermeros nuestra carrera es ayudar y atender al paciente en su rehabilitación. Sabemos que el enfermero o la enfermera es el corazón del hospital. ¿Por qué? Porque este mismo hace que los cuidados de los pacientes sean de una forma tan eficaz como sea posible para su mejor rendimiento en el campo laboral, como se le conoce, ¿no? O se le conoce como el campo clínico. Pues cuando este enfermero hace su trabajo de una manera muy, pero muy buena, el paciente se va a sentir de una forma muy segura. Ahora bien, voy a hablar acerca un poco del sistema o el universo de sistemas abiertos.
Rogers define el sistema de universos abiertos como los campos de energía infinitos o no infinitos. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a explicar con mis propias palabras. Bien, el campo infinito quiere decir que cuando nosotros al paciente lo tratamos de una forma muy grosera, a su vez hace que su campo de energía sea muy tenso y su recuperación no sea muy pronta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como enfermeros no queremos atenderlo de una forma como se merece, el paciente no se va a poder recuperar al 100%, va a estar con molestias, va a estar con síntomas, va a estar con fatigas o va a estar de una forma muy grosera. Así como nosotros tratamos al paciente, el paciente nos va a tratar a nosotros. Al paciente, el paciente nos va a tratar a nosotros. Ahora bien, el campo de energía no infinitos quiere decir que nosotros como enfermeros cuando vamos a tratar al paciente, lo tratamos de una forma muy pero muy buena, trayéndole como beneficio tanto al paciente como al hospital una rehabilitación pronta y así poder decirle al paciente qué es lo que tuvo o el paciente poder decir que ya no siente molestias sobre su enfermedad con la cual entró al hospital, que ya no siente molestias sobre su operación, si es así probable, porque van a haber muchos tipos de pacientes a los cuales también el paciente puede ser grosero o puede ser muy amable con el enfermero. Así mismo se le conoce como el campo de energía no infinito. Si bien Rogers trascendió más por su aporte filosófico, ¿por qué? Porque pues esta teorista aportó muchos más conceptos que, que su aporte en el campo clínico. ¿Por qué? Porque al ser una investigadora también tiene la oportunidad o tuvo la oportunidad de presentar su teoría, que fue la de seres humanos unitarios. Rogers también presentó metaparadigmas nuevos, los cuales fueron persona, en donde Rogers define persona como un sistema abierto, que quiere decir que el paciente ya cuando entra en contacto con el enfermero, ya a su vez ya se va a abrir un poco más sobre lo que siente. ¿Por qué? Porque el enfermero, su rol va a ser interactuar, hacer entrar en confianza al paciente para que el mismo paciente diga qué es los síntomas que presenta, qué dolores tiene o qué malestares presentó en su día en el cual ingresó al hospital para su debida atención. Otro metaparadigma que presenta es el cuidado de enfermería, en donde define la práctica personal o práctica profesional sobre los cuidados que debe de realizar a un paciente. En este concepto se puede entender que cuando nosotros como personal de enfermería hagamos un debido cuidado al paciente, el paciente se va a sentir muy a gusto con nuestra atención o con nuestro diagnóstico de enfermero, porque también como nosotros como enfermeros podemos hacer un diagnóstico debido sobre los síntomas, problemas o etiología que presenta este mismo paciente, trayendo como beneficio una atención mucho más rápida, una atención más eficaz y sobre todo una mejor rehabilitación sobre su problema o una atención oportuna. Ahora bien, el otro concepto que presenta Martha Rogers es el concepto de salud, que lo define como salud pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber ausencia de la enfermedad y de dolores graves. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como personal de enfermería hacemos una debida atención al paciente, este mismo no va a presentar ya ni dolencias, ni síntomas, ni problemas en su cuidado de enfermería o en el problema en el cual ingresa al hospital. Por eso Rogers define como la salud una salud pasiva. ¿Por qué? Porque la salud pasiva quiere decir que no hay presencia, como antes lo mencioné, no hay presencia de dolores ni de enfermedad en el paciente, como lo es un virus, una bacteria, una herida, una cortada, después de salir de cirugía. El concepto que presenta Rogers es el entorno, en donde lo define como un campo de energía irreductible. Esto que quiere decir que cuando el paciente se siente de una manera muy a gusto,
va a transmitir una energía muy pero muy positiva alrededor de donde se encuentra, mientras que si se encuentra de una forma muy tensa, muy preocupado, triste por la forma en la que lo tratan los enfermeros, hace que su campo de energía sea un poco más débil o sea un poco más grosero, trayendo como consecuencia peleas entre pacientes, discusiones con los enfermeros o tanto así discusiones con los médicos. Rogers define como ciencia y arte a la enfermera. ¿Esto por qué? Porque como ciencia habla acerca de todas las teorías, de todos los diagnósticos de enfermería, de los cuidados paliativos, cuidados quirúrgicos después de la operación, hace que ésta sea de una manera muy científica. Y por el lado de arte, quiere decir que nosotros como enfermeros somos el corazón del hospital, así trayendo como beneficio el mejor cuidado al paciente. Esta teoría fue puesta a prueba por diferentes científicos, pero los cuales dijeron que esta teoría era muy difícil de entender, por lo mismo que hablaba mucho de filosofía y no de ciencia. Sabemos la enfermería como hoy la conocemos fue gracias a Martha Rogers, quien fue la que la evolucionó y la puso a prueba en diferentes campos. Según Rogers, define la enfermería como la recogida de datos. En este apartado vamos a recoger los datos del paciente, haciéndole preguntas como los síntomas que presenta, adentrándonos un poco en su vida para así que el mismo paciente tenga confianza de contarnos qué es lo que le pasa. Otro cuidado de enfermería es el diagnóstico enfermero. En este apartado quiere decir que nosotros como personal de enfermería vamos a aplicar nuestros diagnósticos, que es el diagnóstico real, el diagnóstico de síndrome, el diagnóstico de promoción de salud y el diagnóstico de bienestar. Bien, entonces nosotros, gracias a sus síntomas, etiología y problema por el cual está ingresando el paciente al hospital, vamos a detectar qué diagnóstico es más efectivo para el paciente para así ejecutar este diagnóstico. También otro cuidado de enfermería es el establecimiento de objetivos a corto y a largo plazo. A corto, ¿por qué? Porque cuando el paciente entra por un problema o un malestar en el estómago, nosotros como enfermeros vamos a aplicar los cuidados pertinentes, como es la aplicación de antibióticos para su malestar. Y mediante los objetivos a largo plazo se van a hacer después de una operación, después de que el paciente entra con una, no sé, pierna rota o fracturada, como se le conoce, en donde nosotros como enfermeros vamos a aplicar el diagnóstico pertinente y los cuidados de enfermería también se le van a aplicar para su mejor rehabilitación a largo plazo. Finalmente, su teoría de Rogers trajo muchas aportaciones. ¿Por qué? Porque fue diferente a muchas otras teorías a las cuales se presentaban otros cuidados. En cambio, esta trajo muchos beneficios, revolucionó mucho la enfermería y así ayudó a la enfermera a entrar en contacto aún más con el paciente para así hacer al paciente mucho más sensible o que tenga más confianza con el enfermero de contarle sus problemas, como lo son en el formato PES, que es el problema, síntomas y etiología, en donde Rogers finalmente concluyó que los cuidados de enfermería son muy importantes en el día a día de una práctica hospitalaria.